Buenos días, mi nombre es María José Díaz, soy alumna de la Cátedra de Derecho Romano II en la sección Saya B. En esta disertación estaremos conversando con respecto a las sucesiones en el derecho romano, definición, elementos y sus diversas clasificaciones. Mi objetivo en esta oportunidad son las distintas formas de transmisión de la titularidad de derechos y obligaciones de un sujeto a otro, tomando en consideración las sucesiones de inter vivos o mortis causa. La palabra sucesiones proviene del latín successio omnis, que significa acción de suceder. Veremos pues cómo en ese entonces los romanos heredaban a causa de la muerte de un pater familia. Sabemos que la muerte pues genera hechos jurídicos, genera consecuencias jurídicas y tenemos tres elementos. El primero es el causante, este es el reconocido como fallecido, finado, intestado, llamado en ese entonces por los romanos defuntus mortus. Su derecho era dejar una sucesión testamentaria, excepto los impúberes, porque ellos carecían de juicio, los impúberes sui juris. Los otros eran los locos, por carecer de lucidez, los pródigos interdictos porque no tenían comercios, y los sordos mudos, a menos que estos hayan dejado previamente ya el testamento o lo alcanzaron a realizarlo antes de por accidente quedar así de esa manera. Tenemos por segundo al heredero. Esta persona, una vez fallecido el causante, por disposición legal o testamentaria, debería estar para ocupar ese puesto. Este recibe los bienes del causante. Debía ser un ciudadano romano sin ser sometido a capitis diminutio o peregrino. Tenemos por tercero el patrimonio, que son todos los bienes o caudal activo o pasivo, llamado por los romanos también as, heredado por estos ciudadanos romanos. Tenemos en su clasificación en dos, a título particular y a título universal. Entre a título particular tenemos entre vivos o intervivos y la mortis causa particular. La sucesión entre vivos o intervivos es pues es causa distinta a la muerte, como por ejemplo tenemos el contrato, tenemos la permuta y tenemos el mancipatio. El contrato es el contrato de compraventa. La sucesión mortis causa particular, esta transmite los derechos individuales por causa de la muerte. Tenemos como por ejemplo las donaciones. Cuando hablamos de título universal, nos referimos a que ésta transfiere la totalidad de todas las relaciones jurídicas las cuales era titular una persona, el causante. Cuando nos referimos a sucesión universal mortis causa, esta transmite uno o más derechos, entre ellas se distingue las hereditas y el bonorum possessio, que es la posesión de bienes. La sucesión ab intesto, esta se refiere a la falta de testamento, quiere decir que si no está el testamento o no existe, sea nulo, pero también se le llama legítima porque la ley de las 12 tablas así lo designa. La sucesión testamentaria es el acto jurídico solemne de última voluntad, mediante pues la persona instituía heredero y disponía de sus bienes, obviamente después de la muerte. Las hereditas.
a las hereditas confiere la propiedad de los bienes que componen el patrimonio del causante. El bonorum possessio, como anteriormente lo hablamos, es la posesión de bienes. Esta es es la sucesión en virtud del edicto del pretor. O sea, el pretor era el que entregaba la herencia. Por ahora, eso es toda nuestra disertación. Muchas gracias por su atención, profesor.